nos bendiga. Ahora con el tiempo de la enseñanza, el tiempo de la predicación de la palabra, continuamos, ¿verdad?, con la serie de la familia. Estamos dando mensajes aleatorios, pero tocante a la familia en sí. Hablamos también sobre el rol del varón, la diferencia entre el hombre y la mujer, y cuál era el rol del varón en la relación de matrimonio, ejemplificándolo en un personaje del comienzo de la historia. ¿Quién era? ¿Cómo se llama él? En el principio de la creación, Adán y Eva, y vimos cómo Adán era diferente y en cuanto a posición, en cuanto a propósito, en cuanto también biológicamente, en género sería diferente de Eva. Entonces vimos esa diferencia, ¿verdad? Así que después continuamos también con los hijos adolescentes, el domingo pasado con el perdón que debe ser algo que debe regular no solamente las relaciones entre el matrimonio, sino también en todo el tipo de relación, porque si estamos en una iglesia donde hay personas que son pecadores, que han sido salvados, pero pecadores que todavía tienen que ser transformados por el cuerpo de Jesucristo, va a haber ¿qué cosa? Ofensa, ¿no? Unos a los otros, aún ese sin intención, otra vez tal vez por el mismo pecado deliberado hacia la otra persona, le pecas contra ella. ¿Y qué debe haber entre uno? Uno debe haber arrepentimiento, pero si no hay arrepentimiento, la otra persona que sea ofendida, ¿qué debe hacer lo mismo? Debe perdonar. Porque el perdón es de Dios hacia nosotros sin condición. Así que ahora vamos a ir a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 5, y vamos a ver en cierta forma la dinámica que debe haber entre el esposo y la esposa, y enfocándolo también del lado de la esposa, porque si hablé también creo que es claro los dos mandatos que vemos ahí claramente en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, pero enfocando un aspecto, un área que tal vez no se predica o no se lo enseña, que es el versículo 33. Pero del versículo 21 al versículo 33 vamos a estar leyéndolo, pero vamos a estar deteniéndonos específicamente en el verso 33, la conclusión de esa porción acerca del esposo y de la esposa. Entonces vamos a ir al Efesios capítulo 5, si todavía no han llegado al pasaje, espero que ahora puedan hacerlo con tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Ahora, voy a estar citando otros pasajes, como siempre, pero mantengan con un señalador, con un dedo, ahí en el pasaje que estamos, Efesios 5, así no están buscándolo y demorándose en cuanto a la lectura. Así vamos a leer el versículo 21 para contextualizar en cierta forma el mensaje, porque está todo bajo un contexto. Así que versículo 21, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Y los hombres dicen, amén, ¿no? Verso 25, pero no queda ahí. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la mujer dice, amén, ¿no? Porque, ¿qué estándar el de Cristo? Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y verso 33, lo leemos todos juntos, en voz alta, dice así, verso 33, por lo demás,
uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Antes de orar, te digo que este mensaje es para los casados, principalmente porque esa es la aplicación directa y el autor va con ese propósito hacia esa audiencia en específico, pero también se aplica a los que no están casados, porque también puede tomarse esos principios de amar y de respetar, porque el principio del pasaje que dice someteos unos a los otros, entonces habla de la iglesia. Así que antes y si sos soltero, tenés que estar pensando que un día vas a estar, ¿qué? Casado. Si la voluntad del Señor, no estar casado. Si no, tenés don de incontinencia, como dice 1 Corintios 7, hay que estar casado. Porque si no tenés don, si no te vas a estar quemando. Así que hay que estar, buscar y orar para casarse. ¿Amén? Amén. Sí, orar por eso. Y así que oren los que están casados, oren por los que estamos solteros. Yo gracias a Dios estoy ahí, ¿viste? Llegando a la meta, pero no tengo que confiar, tengo que orar y ya el último trecho poder estar en ese equipo de los casados. Pero cada etapa es la etapa del Señor. O sea, no hay ninguna etapa menos importante o más importante. El tiempo, porque dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Así que vamos a orar para ir a adentrar de vuelta al pasaje. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que es viva y eficaz, que no vuelve vacía según el profeta Isaías, sino que hará y cumplirá el propósito para el cual tú la hayas enviado, Señor. Te ruego para que haya aquí corazones receptivos, no corazones endurecidos, no corazones rebeldes, no corazones indiferentes u ociosos en cuanto a escuchar la palabra, Padre, sino que haya corazones atentos, corazones mansos, corazones humildes, Señor, a poder escuchar tu palabra, como dice Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga, y Señor, que sean como Santiago, que la escuchan, pero no solamente se quedan escuchados, sino que lo hacen, la ponen por obra. Así que te pido lo mismo que pido para ellos, Señor, también te pido para mí, para que tú sigas moldeando mi corazón a través de tu palabra, y para que haya matrimonios fuertes, matrimonios sanos y saludables, matrimonios bíblicos, Padre, para la gloria y el avance de tu nombre, Señor, y para el beneficio de la iglesia, y que esta iglesia pueda ser una iglesia que te honre a través de familias que son ejemplos, Padre, en cuanto al matrimonio. Te lo pido todo esto, en el nombre precioso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. A menudo nos centramos en nuestras propias necesidades y simplemente pasamos por alto las necesidades de la otra persona. Es así, ¿no? En la carne uno tiende a ser egoísta, de cierta forma. Esa es la palabra fea, pero esa es la realidad. Egoísmo es interesarse en uno mismo, en su propio interés. Pablo dijo en Filipenses 1:20, a ninguno tengo el mismo ánimo, pues todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que uno tiende a buscarse e interesarse por sus propias necesidades. Ahora, dice, la esposa necesita amor. No está tratando de ser irrespetuosa, y el esposo necesita respeto. No está intentando ser desamorado. La esposa se queja y quiere que actúe de una forma, su esposo. Y el esposo quiere que actúe de otra manera en cuanto a su trato. La mujer quiere amor y el hombre quiere respeto. Como no hay eso, se agrava más la situación. Esto en cuanto al conflicto. ¿Por qué dice en Efesios 5:33? Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete ¿a quién? A su marido. Entonces, acá vemos un mandato donde a la mujer deben decir, ustedes respeten y sujétense al principio, pero deben respetar. Y los hombres dicen que deben amar a sus mujeres, y también da por sentado que debe respetar, porque dice que ninguno que ama a su cuerpo lo va a descuidar, sino que lo va a mantener, lo va a preservar. Para solamente decirlo para el varón, el amor, ¿qué tipo de amor es? ¿Un amor fileo, eros, qué? ¿O un amor ágape? Ágape, el ágape es de Jesucristo, es un amor sacrificial, es un amor que estuvo dispuesto a ¿qué? A entregar su
propia vida a favor de ¿quién? De la iglesia. O sea, nosotros. Él tuvo que dar su propia vida para que la iglesia o las personas pudieran ser salvas. De lo contrario, nosotros estaríamos ¿dónde? En el infierno, esperando la condenación e ir al infierno. Entonces, Jesús demostró su amor para con nosotros. Y que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. También vemos que es un amor de protección, de preservación. Que aquella persona que no cuida su propia carne, su propio cuerpo, está haciendo como en cierta forma un necio. Porque todas las personas o sea, por lo que veo, todos están alimentados. O sea, ninguno está acá, o sea, muriéndose, ¿no? Por decisión propia, por propio daño, para poder, no sé, demostrar algo o a una razón. Eso si hay un daño hacia su propio cuerpo, es porque hay algo que está funcionando mal en la cabeza, ¿verdad? Hay algunos que se cortan, hay algunos que cuando hay estas enfermedades de bulimia o anorexia, son porque hay algo que está funcionando mal en cuanto a lo psicológico. Pero lo normal es que actúe cuidando y preservando ¿qué cosa? Su cuerpo. Y si la Biblia dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, quiere decir que son uno. Entonces el hombre va a cuidar ¿a quién? A su esposa, a su cuerpo, y que su esposa pertenece a su cuerpo. ¿Ok? ¿Amén? No sé si lo entendieron, lo captaron, pero sí, son una sola carne. El matrimonio es una sola carne. Entonces vos como varón, si amás a tu cuerpo físicamente, también vas a amar a tu esposa, porque son una sola carne de manera figurativa y también de manera espiritual. Amar no es solamente proveer, no es solamente proveer, ¿okay? No es solamente decir, bueno, traigo la plata acá a la casa y ya está. No, no. Amar va más allá. Amar también es cuidado de los detalles, estar preocupado por su vida física, emocional y sobre todo su vida espiritual. Amén. Debe estar cuidado en muchas áreas. Entonces, el trabajo para el hombre ¿es suficiente que lo haga de su fuerza? ¿Qué piensan? No, yo digo, es imposible. Es imposible que un esposo pueda cumplir con toda esta demanda que el Señor le está poniendo en su palabra. Es por eso que nosotros, ¿qué debemos hacer? Primero, ser embriagado y lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Eso es lo que dice en Efesios 5, 18. No se embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, sino más bien ser lleno ¿de qué? Del Espíritu. Es la única forma, la única manera en que tu esposo te trate con amor, tenga amor y te trate con amor y cumpla todo lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, que pueda amar como Cristo amó a la iglesia. De lo contrario, si él lo trata de hacer en su propia fuerza, ¿qué va a hacer? Si Isaías 40, van a caer, los jóvenes caen, los muchachos ¿qué hacen? Flaquean, pero los que esperan en Jehová, ¿qué tendrán? Nuevas alas, ¿no? Para poder volar. Entonces, a través de Jesucristo y de depender de Dios, es que tu esposo va a poder cumplir con lo que dice la palabra y lo que le demanda de un esposo. Ahora, vos esposo, hombre, ¿qué tenés que hacer? Orar al Señor para poder cumplirlo. Porque para estas cosas nadie es suficiente. Amén. Así que comprometete en orar para decir, porque hay un matrimonio ahí del barrio que se ha divorciado. Y dice, ¿qué decía la esposa? Decía, bueno, sí, me proveyó, me dio todo esto, me cumplió, pero yo no sentía amor. Yo no veía amor. Y yo le digo, ¿y por qué? Y no sé cómo fue, pero dice, yo estaba leyendo esto, estaba preparándome y digo, sí, porque la mujer necesita ser amada. Digo, sí, dice así. Lo afirmo, así dijo, es como que le di en el clavo, necesita ser amada. Y digo, era una necesidad que Dios ha puesto en la mujer, el ser amada. Entonces vos tenés que orar y comprometerte en poder demostrarle lo que vos sentís en cuanto a tu amor hacia ella. De una forma u otra. Uno tiene una manera de demostrar que otro, ¿no? O sea, no son todos iguales. Y no pretendas que actúe de la misma forma que vos pensás. Pero sí,
que vos, hombre, varón, puedas amar a tu esposa y demostrárselo de alguna u otra forma. Bueno, la cuestión es que sigue. El hombre debe amar a su mujer porque, porque eso es lo que demanda. Es un amor incondicional. Ahora, acerca de la mujer, dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué tema, ¿no? Porque no dice, la mujer ame también a su marido. No. ¿Qué dice? Respete a su marido. ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué será así, no? Porque Dios conoce. Dios hizo la creación y conoce más que todos nosotros. O sea, dice que calcula y sabe cuánto cabello tenemos en la cabeza. ¿O no? Dice eso en Lucas, cuánto cabello hay. Entonces, Él sabe, Él conoce todo de vos. Él conoce acerca de todo de vos. Y acerca del hombre y la mujer. ¿Por qué el hombre le pide que ame a su mujer? ¿Por qué? Porque sabe que la mujer necesita ser amada, pero también porque el hombre no sabe amar, o le cuesta amar. Le cuesta amar. Entonces le dice, le da una orden en aquello que es falto, en aquello que le cuesta. Le dice, ama a tu mujer. A la mujer le pide que ame a su esposo en este pasaje, o en otro pasaje como 1 Pedro 3, donde habla también de la sujeción hacia el marido. ¿Le pide que ame a su esposo? No. ¿Por qué? Porque la mujer ya de por sí naturalmente va a amar a su esposo. No le va a costar. No le va a costar entregar su corazón a su hombre, a su varón. No le va a costar. ¿Por qué? Porque tiene esa tendencia. Dios la diseñó así. También para con sus hijos. Entonces no le está diciendo, vos mujer tenés que sujetarte, tenés que amar y esto. No. Porque ya de por sí lo va a hacer. Ahora, en nuestra pecaminosidad sí, tal vez hay mujeres que no aman a su esposo y pasa, ahí sucede. Pero de por sí, por regla general, vemos ese principio o esa implicancia donde la mujer ama a su marido de manera natural y quiere lo mejor para él. Pero ¿le cuesta qué cosa? ¿Qué le cuesta? Respetar, le cuesta eso y le va a costar sujetarse, le va a costar. Y el hombre, si seguimos esa lógica, al hombre en cierta forma, ¿qué es lo que valora mucho más? El respeto entre sus semejantes. Ustedes ven, un hombre no quiere que le den, o sea, que merecer, como quien diría, el verse necesitado, ni verse con lástima, que lo vean los demás. Él quiere de los demás, de sus semejantes, el respeto, o quiere en cierta forma, creo que todos, ¿no? Todos, o sea, todos, mujer, varón, pero más que nada el hombre es esa tendencia. Y no es por ser orgulloso ni nada, es simplemente como un código de honor que está ahí, impregnado en el varón, porque Dios lo diseñó de esa forma. Por esa razón van a ver siempre que los que están en las bandas y pandillas y que defienden al barrio y defienden su honor, ¿quiénes son mayormente? Son hombres, o sea, porque es así, como que se pelean por esas cosas. Pero la mujer no va a saber, digamos así, agrupado ahí, defendiendo el honor, el barrio. No. Entonces, vemos que como que naturalmente el hombre va a querer eso, o es tendiente a buscar eso, a anhelar. Así que el respeto acá, que la mujer debe darle, que Dios le pide hacia su esposo, ¿es condicional o incondicional? ¿Es según lo que el hombre está haciendo? No, es incondicional. Y eso es algo que pocas veces se menciona y se predica. ¿Qué dice el varón hacia la mujer? Porque fue claro, el amor ¿cómo debe ser? Ágape, es incondicional. Porque Cristo amó de manera sin condiciones, incondicional. Ahora, la esposa debe respetar a su esposo de manera incondicional. Primera de Pedro capítulo 3 dice lo siguiente.
1 de Pedro capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces vemos, y ahí le voy a explicar, vemos esto, le voy a leer un párrafo. Dice: por lo tanto, en lo que respecta al matrimonio, este tipo de respeto no es simplemente una respuesta de admiración de la esposa a las habilidades o logros de su marido. No es simplemente su reacción positiva a las cosas buenas que él hace o a la diversa forma en que lo complace. ¿Está bien hacer eso? Sí, pero no es la base, el fundamento. No es simplemente estar de acuerdo con las decisiones que él toma en nombre de la familia. Más bien, es un medio a través del cual ella cumple proactivamente su papel en la dinámica matrimonial. Es una respuesta a su comprensión del papel que Dios le ha dado en relación con él de su marido. Como dice Brian, la suya es la respuesta de una persona libre y responsable, que no está condicionada ni se debe a los méritos o a la actuación de su marido. Su respuesta refleja no solo lo que hace, sino también su actitud al hacerlo. Entonces, no es el respeto que Dios demanda de la esposa hacia su esposo, no es basado en cuanto a sus méritos. ¿Me escucharon? No es basado en cuanto a sus méritos. En cuanto a lo laboral, en cuanto a laboral o profesional, en cuanto a cuánto te puede proveer, en cuanto a sus habilidades o en cuanto a sus capacidades. No es eso. O en cuanto a toma de decisiones que está haciendo, sino que el respeto que vos le des es incondicional. Leímos 1 de Pedro, donde dice que la esposa debe ser sujeta y debe ganarle. Ahora, dice, para que sin palabra, sino por la conducta de su esposa, el esposo que no cree sea ganado. Y no se han dado cuenta que, o tal vez vos mujer decís, mi arma, una de las armas más poderosas que es, en la carne, la lengua, ¿no? Y vemos muchas veces en la palabra, el mismo Eva va a Adán y ¿qué utilizó? La palabra, la lengua, para hacer lo que ella creía que estaba bien, lo indujo al mal. Y así vemos a Sansón, ¿con quién cayó? Dalila. Y que si ustedes leen en Jueces capítulo 15, ahí dice que ella le hablaba cada día, y dice que cada día le daba la palabra, y dice que ya su corazón, como quien se angustió, y lo redujo a Sansón, y ya le dijo todo su secreto, le abrió su corazón. Una de las armas más poderosas en la carne se puede decir que es la lengua, tanto para edificar, pero también para destruir, de Santiago 3. Entonces, acá dice que la esposa es capaz de ganar a su esposo, que no cree, por medio de ¿qué? De su conducta, no por medio de su palabra. Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. No es que dice que vos vas a ser muda, no. O sea, que vos vas a estar sin decir una palabra y con señas, no. Sino que, en cierta forma, la conducta que vos tengas de, como dice, apacible, de respeto hacia tu esposo que no cree, va a ser un efecto tan grande y va a ser más poderoso incluso que tus palabras de querer convencerlo o persuadirlo. Tu misma actitud, tu misma conducta va a llevarla ¿a quién? A tu esposo que no cree, a los pies de Jesús. Dice en versículo 4, leo el versículo 3: vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y ¿qué? Y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, lo que más es estimado delante de Dios, y según Dios, es la conducta. Es la conducta.
Entonces, Dios quiere que vos seas una persona respetuosa, una persona, acá dice, que se sujeta, y es una sujeción, un respeto sin condiciones. Porque esa persona que no cree, ¿es digna de ser respetado o ser alguien a quien seguir? Según el pasaje dice, no. ¿Por qué? Porque no cree, no ha confiado. Entonces uno dirá, ¿por qué me voy a sujetar a esa persona que ni siquiera quiere leer la Biblia, no quiere ir a la iglesia, actúa mal, trata mal? ¿Por qué? ¿Por qué voy a respetar a él? No se escucha que dice el respeto no se exige, no se exige si no se gana, ¿verdad? Pero acá vemos que no, que en cierta forma la esposa debe hacerlo. Y después, en el tiempo del Señor, ese esposo, o incluso al revés también, puede llegar a los pies de ¿quién? De Jesucristo. Puede llegar a eso. Y lo va a hacer, pero tiene que hacerlo con un espíritu afable y apacible. Obvio, siempre evitando los extremos, ¿no? De usted mira, no, ¿por qué pasa si le golpea y esto? No, evitando los extremos, no hay que irse a los extremos. En esos casos, no, obvio. Está cometiendo, ¿qué cosa? Un delito. Está cometiendo un delito. Bueno, después, volviendo a Efesios, este respeto no solamente es sin condiciones, sino también es voluntario. Aunque es un mandato, pero ¿quién tiene la capacidad de elegir de obedecer o no obedecer? ¿El hombre? No, la mujer. La mujer decide si va a obedecer al mandato de Dios, de sujetarse a su esposo y de respetarlo como hombre. Ella va a elegir eso. Y si vos decidís hacerlo, ¿cómo tenés que hacerlo? ¿Con qué actitud? Como el hermano del hijo pródigo, que estaba ahí enojado en su casa diciendo, a mí nunca me cortaste un buey, nunca me hiciste nada, nunca me celebraste nada. Y ahora él viene acá y vos le haces fiesta, que se gastó todos los bienes con mujeres rameras y viviendo una vida perdida. ¿Esa es la actitud de alguien que obedece? No. ¿Cómo debe hacer una obediencia? Con alegría, con gozo. Una obediencia, como dice lo principal, es el amor. Amor. ¿Por qué? Porque si vos tenés actitud, si bien vos podés reflejar eso externamente, pero ¿estás dando gloria a Dios con tu actitud? No. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Hay amargura, hay enojo, hay ira, hay rencor, hay todas las cosas negativas y malas que la Biblia menciona, hay en tu corazón. Pero vos externamente estás haciendo tal vez la comida, tal vez estás atendiendo cosas en el hogar, o incluso pues, si te toca trabajar, trabajando, y decir, mirá, tengo que ir y tengo que bancarme a este varón, a este hombre, no sé qué nombre, fulano, y yo ¿por qué tengo que estar aguantando eso? ¿No? Hay esa actitud en el corazón. ¿Agrada al Señor eso? No agrada al Señor. Y me están mirando como diciendo, no agrada al Señor. La verdad que no. ¿O sí? No agrada. Lo que así agrada es un espíritu afable y apacible. Es voluntario. Y si decidiste casarte, ¿hasta cuándo es? Es para siempre. No hay vuelta atrás. Es irreversible. Entonces, si vos decís, creo que acá en nuestra cultura nadie le han obligado, ¿no? Casarse. Vos dijiste, sí, acepto, ¿o no? No quieren decir, no quieren recordar. Sí, ustedes dijeron, sí, acepto. Y bueno, se casaron. Y ya está. Yo quiero que ella diga si acepto, ¿no? Llegue el momento y que me diga si acepto, ya está. Estamos casados, que no vuelva, no hay vuelta atrás. Nada, pero es un pacto matrimonial. Es un pacto. Dice en Malaquías, no seáis desleales con la mujer de su juventud, porque Dios aborrece el divorcio. Entonces, ya está. Entonces, es irreversible. Es un mandato
donde menciona que la esposa debe respetar al hombre en cuanto a su posición de ¿qué? De autoridad, de liderazgo. Uy, ahí ya estoy dando toda, ¿no? Toda. Pero, ¿qué dice en Efesios 5? Dice que Cristo es la cabeza de ¿quién? Y el hombre es la cabeza de ¿quién? De la mujer. Y a uno quiere argumentar, contraargumentar. Es la cabeza, pero la mujer es el cuello, ¿no? Entonces puede moverlo para cualquier lado. Pero la Biblia no dice eso. O sea, no. Dice de manera figurativa que el esposo es la cabeza. ¿Por qué? Porque le da un papel de liderazgo. Y veo acá todos los hombres con una sonrisa diciendo, pero no, es difícil amar a tu esposo y ponerse en esa posición de líder, y vas a ser insuficiente si lo querés hacer en tu propia fuerza. Y el solamente hecho de reconocerlo no te hace un buen hombre, un buen esposo. Tenés que trabajar para hacerlo. Veo eso en la palabra. Entonces tenés que respetar su posición de autoridad. ¿De quién le dio esa posición de autoridad? ¿Ah? Dios le dio esa posición de autoridad. Él está dándole a Adán y a través de la palabra reconociéndole que el hombre es cabeza de la mujer. Y es un respeto que vos tenés que tenerlo como hombre. Porque no es igual a una mujer. No va a actuar como tal vez tu amiga o con tus compañeras, no sé, del trabajo o vecinas. No va a actuar. Y la comunicación que vos tengas con él tal vez no sea la misma. Decía que una mujer durante el día, en cuanto a la comunicación, da alrededor de 8.000 a 10.000, dice 8.000 a 10.000 palabras durante el día. Y el hombre dice que da unas 3.000 palabras durante el día. ¿Se imaginan que si el hombre va, sale y dice todas esas palabras, llega a casa y ¿cómo te va? ¿Y qué va a decir? Bien, ¿no? Bien, y ya está, terminó. Ahí dijo de 3.000 y una palabra te dijo de más. Y la mujer quiere hablar, quiere comunicar, y va a ser diferente, no va a ser lo mismo. Pero la cuestión es que debe haber un esfuerzo mutuo de poder comprenderse, de que son, ¿qué cosa? Diferentes. De que no, porque si hubiera querido Dios que fuesen del tal para cual, hubiera hecho 2 Eva o 2 Adán, ¿o no? Ese hubiera sido su diseño original. Pero no, Él decidió que el diseño fuese un hombre y una mujer, Adán y Eva, y son diferentes. Entonces tenés que comprender eso y respetarlo como hombre, como varón, y no como si vos esperás que actúe como vos pensás, y vos pensás como una mujer, no pensás como un hombre. Así que tener en cuenta eso. Acá dice la palabra que la mujer debe respetar a su marido. ¿Qué cosa? Hoy me pongo a pensar, ¿cómo una mujer no estaría respetando a su marido? Y bueno, leyéndolo también me da un ejemplo. Este es un testimonio de una mujer diciendo: mi fuerza y mi destreza verbal, nuevamente, la lengua, fuerza de destreza verbal, no están ayudando a mi matrimonio. Para mi esposo he resultado ser demasiado fuerte, bastante controladora, muy demandante y bastante crítica. He sido su madre, su maestra y su Espíritu Santo. Es mi naturaleza personal y propia el guiar, dirigir, controlar, arreglar y hacer las cosas bien y querer que otros hagan lo mismo. Él le tiene pavor ¿a qué cosa? A mi lengua. Es el testimonio de un libro, de una mujer hablando acerca de eso. Cuando una esposa trata a su esposo con repetidas reprimiendas y regaños, es una forma segura no solo de fastidiarlo, sino también de tratarlo de manera irrespetuosa. Sin embargo, las esposas tienden a no percibir eso, porque lo hacen como madres. La corrección es parte de su naturaleza maternal. Lamentablemente ellas tienden a actuar como madres ¿de quiénes? De su esposo, como admite esta madre, ¿no? La que recién habló. Y la realidad es que vos no sos la mamá de tu esposo. ¿Vos qué sos? Sos la esposa. Y tenés que respetarle como hombre, como tu esposo, guía y líder que Dios te ha puesto. No tenés que querer que salga todo como vos pensás y como vos querés. Tenés que darle lugar a él como hombre, porque Dios lo diseñó así. Y si guía mal, guiará mal. Aprenderá un día ¿a qué?
a guiar y poder cuidar, proteger y todo lo que vos querés, como dice la palabra del Señor, porque eso es lo que se espera. Pero no tenés que estar ocupando el lugar de Él y querer ocuparlo por medio de qué cosa, de la lengua, ¿no? Y ser irrespetuosa por medio de la lengua. Dice que en el 1 Pedro 3 da un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿De cuál es el Antiguo? Aún no van a ir así, pero no voy a leerlo. ¿Cuál es el ejemplo que da el Antiguo Testamento? De un ejemplo de sujeción y de respeto. De Sara. Sara con Abraham. ¿Cómo le trataba Sara a Abraham? Señor. No quiere decir que ustedes van, las mujeres ahora lleguen y digan, Señor, Señor esto, ¿no? Pues no. Pero, ¿por qué? ¿Qué quiero decir esto? El Señor representaba un espíritu de ¿qué? De reverencia, un espíritu de respeto. ¿No se tiene respeto a las autoridades? Hablando de manera secular, sí, se tiene respeto de manera secular, de manera estructural. Vos llegás al trabajo, hay una persona que es encargada y vos la respetas no porque él se lo merece o porque se lo ganó. Puedes respetar por su posición, ¿o no? Porque ya sabes que es encargado y él te tiene que decir las cosas y te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Y si vos no haces lo que él te está diciendo, ¿qué estás haciendo? Siendo irreverente. Ahora, va a ser algo de acorde al trabajo. Y así pasan muchas estructuras donde hay alguien que tiene posición de autoridad. Entonces, el que Sara le haya dicho Señor, quiere decir que ella demostraba un espíritu de reverencia, un espíritu afable. Y si vos no estás demostrando ese espíritu de reverencia, de reconocerle que él tiene una posición de autoridad, no porque él se lo ganó, sino porque Dios lo otorgó así. Y si Dios lo otorgó así y lo diseñó así, ¿qué es? Es bueno, agradable y perfecto. No quieras quebrar o armar vos tu propia estructura de lo que sería el matrimonio. No. También, que vos le digas, no me provees, ¿no? No me provees lo que yo necesito, lo que yo quiero. Ahora, si el hombre se está jactando y te está criticando por eso, bueno, hay que decir, mirá, esposo, puedo hacer esta comida porque está faltando esto. No está exigiendo más. Decilo, pero no de manera menospreciando su esfuerzo en cuanto a la provisión. Porque lo que más quiere un hombre de bien, y un hombre cristiano, ¿qué es lo que quiere hacer? Es proveer, quiere que haya alimento en la mesa, que realmente se vea reflejado su esfuerzo, que vos estés bien. Eso es lo que un hombre quiere. También está actuando de manera irrespetuosa cuando le recordás el pecado pasado, ¿no? Ahí lo escuchaba de manera de broma, ¿no? Pero dice cuando las mujeres se ponen no histéricas sino históricas, ¿no? Históricas, y empiezan a recordar y esto. Hablamos lo mismo del perdón. Si vos perdonás de todo corazón, ¿qué pasa? Ya está, es como si no hubiese pasado, porque Dios perdona y ¿qué pasa? Se olvida. Es así, ese es el perdón bíblico. Si vos perdonás, no estés diciéndole lo que Él hizo en el pasado, cuando hay un conflicto, porque no va a surgir, no le vas a decir cuando está todo bien, le vas a decir cuando Él cometa algo parecido, decir, viste, estás haciendo lo mismo, y volvé a hacer y volvé. No es la forma, porque está actuando de manera irreverente. Vos tenés que atacar el pecado que está haciendo en el momento, pero no tenés que estar tratando de recordar lo que te hizo en el pasado. Porque ya lo perdonaste. Amén. Si lo perdonaste, lo perdonaste. Si no, no lo perdonaste. Y tenés que arreglar primero la cuenta con el Señor y después perdonarle a Él en tu corazón. Y si no lo hiciste, no tomes la cena del Señor. Primero trabaja eso en tu corazón y después accede a eso. ¿Ok? Es así. Querer más de lo que te puede dar. También eso. Nuevamente, exigirle o hacerle ver, mira, yo quisiera esto, yo quisiera aquello. Y creándole una carga o un estrés en cuanto a su capacidad de poder darte. O sea, en cuanto a lo económico, ¿no? No digo que es conformismo, que tenés que tenerlo, pero sí no ser demandante, demasiado demandante en cuanto a las cosas económicas. Porque si no le vas a ir cargando y cargando y cargando
y vas a poner una mochila en él que no es innecesaria. ¿Te admirás o te avergonzás de él? ¿No? Haces comparación en cuanto a él, en cuanto a su... Aún ahí se pasa esto de decir, no, pero el esposo de aquella hermana es trabajador, hace esto, hace aquello. Y mira mira lo que me tocó, ¿no? Voy a decir eso, ¿no? Pero eso no es bueno, no es bueno. Y más si lo haces, ¿cuándo? En público. En público decir, pero él no hace eso. Él está ahí y no hace lo que el otro haría, o lo que se espera que haría. Decíselo que, privado. ¿Qué dice? Si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado ¿a quién? A tu hermano. Pero no vaya diciéndole, ay, vos esto, vos aquello. No, va con misericordia, con gracia, con amor, y lo ganás. Lo ganás por medio de eso, por la conducta. No lo ganás por fuerza. Lo ganás por a través de esa conducta. Lo que quiero decir es eso, que no te avergüences si no hagas comparaciones en cuanto a tu esposo. Porque si no, está actuando de manera irrespetuosa. No es el diseño de Dios. Notas finales. Que es respeto, pero para ello tendrás que comprometerte a hablar bien. O sea, si vos querés respeto, tenés que querer cumplir con este mandato. Dice, para ello tendrás que comprometerte a hablar bien de él, en lugar de hablar mal de él. Tendrás que hablar con orgullo de sus logros, en lugar de quejarte de sus fracasos. Respetar la reputación de tu marido es respetar quién y qué es. Es decir, no querés que tu esposo sea desdeñado por otros, ¿o no? No querés eso. Dice en Proverbios 14, bueno, si quieren vamos allí, no, si quieren vamos allí, lo voy a leer, Proverbios 14, perdón, Proverbios 15, 4. 15.4 dice lo siguiente, Proverbios 15.4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es ¿qué? Quebrantamiento de espíritu. Si vos lo tratás mal a tu esposo y no reverenciás o respetás en su casa, lo que va destruyendo ¿qué cosa? Su espíritu, su autoestima, su carácter. Lo va desdeñando, menospreciando día tras día. Y por más que el mundo esté en contra de él, no le va a interesar o no le va a importar si su esposa está al lado de él. ¿Ok? O sea, el mundo puede estar en contra de tu esposa, pero lo que más le va a doler es si su esposa en su casa no lo respeta. Eso es lo que más le va a doler. Entonces, ten en cuenta eso. Proverbio 14.1 dice, en un proverbio anterior, dice lo siguiente: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, la mujer sabia va a ir edificando a través de obedeciendo la palabra, pero la mujer necia con su mano la derriba. Así que, ten en cuenta eso. Tratarlo, no destruirle su nombre, no destruir su estima. Déjame asegurarte que los hombres quieren oír, bien hecho. Queremos oír de nuestros padres, mentores, figuras de autoridad y otras personas a las que queremos y respetamos. Pero podemos prescindir de todo eso si lo escuchamos de sus esposas. Tu marido anhela tu afirmación. Tu marido quiere que te deleites en sus logros, que le alivies en sus fracasos, que te alegres con él en sus éxitos. Para él no hay ningún elogio más importante que el suyo. Así que, mujeres, tengan en cuenta que hay un poder muy grande en su posición como esposa. Pueden edificar su casa o pueden, ¿qué cosa? Destruirla. La mujer sabia va a edificarla
la mujer necia va a destruirla. Y una forma es de entender que sí, tu esposo debe amarte de manera incondicional, pero vos también debes, obvio, amarle, pero también, ¿qué cosa? Respetarle de manera incondicional. Y vimos cómo en 1 Pedro 3 se vio eso y cómo Sara trataba a su esposo Abraham con respeto. Esto como iglesia vemos que es posible a través de Jesucristo. Es posible a través de Jesucristo. No hay forma de que se cumpla esto sin la gracia de Jesucristo. No hay forma. La Biblia dice en Efesios 5:21, someteos unos a los otros. Y no va a haber sumisión de unos a los otros si no hay un espíritu humilde. No hay un espíritu de amor hacia el prójimo, hacia tu hermano. ¿Y eso cómo puede ser posible? Eso puede ser posible por medio de Jesucristo. El sacrificio hecho en la cruz y creer en ese sacrificio es lo que te va a hacer un corazón que transformado y cambiado. Te va a quitar lo malo y te va a poner algo nuevo. Entonces, para poder cumplir con estos mandatos, ¿qué debes hacer como principal decisión? Es arrepentirte de tus pecados y confiar en aquel que te puede limpiar y perdonar los pecados. Es Jesucristo. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y está hablando Pedro ¿de quién? De Jesús. No hay salvación fuera de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Jesús es el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, Jesucristo es el buen pastor, es la vida, es la luz de los hombres, el agua de vida. Si vos crees en Él, Él te va a limpiar de tus pecados y te va a dar un corazón nuevo, transformado. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir como sin Cristo o te vas a ir con Cristo? Si vos no estás seguro de que tenés a Cristo en tu vida, si vos no estás seguro de dónde vas a pasar la eternidad si morís hoy, te digo y te animo, te exhorto a que puedas confiar en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Que puedas depositar toda tu confianza en Él y Él te va a dar paz y vida eterna. En el momento en que vos creas, en el momento en que vos confíes, las dudas se te van a ir. Vas a confiar en Él y Él te va a dar vida eterna. Y vas a poder hacer lo que escucharon acerca del matrimonio y acerca también de la iglesia, de poder someterse unos a los otros, de manera individual e independiente. No importa el resto, importa tu decisión personal e individual, tu propia actitud. Vamos a hablar. Padre, te ruego, Señor, por las esposas y los esposos aquí que están en esa situación, en esa condición, en ese estado, que puedan amarse los unos a los otros y que puedan respetarse unos a los otros, que puedan reflejar la relación de Cristo con la iglesia, porque ese es el gran misterio, Señor, que ha sido revelado. Algo maravilloso, algo grande, que ha sido mostrado, Señor, y evidenciado de manera teológica, Señor, y representativa en el matrimonio físico. Te ruego, Señor, para que también los esposos puedan cumplir con su tarea, con su función, cumplir con ese mandato, con esa actitud de tener amor, un sentimiento grande, pero no es solamente sentimiento, sino algo decisivo, algo voluntario. Y también la mujer, Padre, que pueda amar, pero también sobre todo respetar. Si le está costando respetar a una hermana, que pueda confesar y decir, Señor, te pido que me ayudes a poder respetar a mi esposo que tú me diste. Que lo pueda hacer, Padre, que sea humilde, que pueda ser humilde y que pueda reconocer el diseño tuyo en la palabra y lo cual tú quieres que ese diseño se aplique en su matrimonio, Señor. Te pido, si hay alguien aquí que no ha creído y no ha confiado en Jesucristo, que pueda confiar en Jesucristo, que abandone todos sus pecados y que se arrepiente de sus pecados y pueda confiar en Él. Que si hay alguien aquí que cree que tiene eso, pero en realidad no ha creído, no ha confiado, te pido, Señor, que lo haga, que no se engañen a sí mismos. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén y amén.